episodio del podcast Por la Barba de Freire. En la columna de hoy vamos a hablar de la escuela tradicional y de la escuela nueva. Este es un debate que viene del siglo XIX y que hasta el día de hoy nos sigue aquejando tanto a quienes pretendemos enseñar como a quienes pretenden aprender. Las materias de enseñanza consisten en conjuntos de información y destrezas que han sido elaborados en el pasado. Por consiguiente, el principal quehacer de la escuela es transmitirlos a la nueva generación. En el pasado, han sido también desarrollados modelos y normas de conducta. La educación moral consiste en formar hábitos de acción en conformidad con estas reglas y modelos. Los maestros son los agentes mediante los cuales se comunican el conocimiento y las destrezas, y también se imponen las reglas de conducta. El esquema tradicional es, en esencia, una imposición desde arriba y desde afuera. Impone modelos, materias y métodos adultos a aquellos que solo se están desarrollando lentamente hacia la madurez. Las materias y los métodos de aprender y de proceder requeridos son ajenos a la capacidad que poseen los jóvenes. Aquellos están más allá del alcance de la experiencia que posee el joven que aprende. Tomando como punto de partida la pedagogía del oprimido de Freire, podemos ver un concepto clave que es la escuela bancaria, en el cual se pueden distinguir dos roles fundamentales, el oprimido y el opresor, en donde el papel del opresor era dado por el docente, quien tenía el conocimiento y el poder, y el oprimido era el alumno, quienes se creían que eran tabulas rasas, sin ningún tipo de conocimiento previo y que sus intereses no importaban. Freire distingue entre oprimidos y opresores, donde los oprimidos, a partir de la visión que de ellos tienen los opresores, se consideran incapaces, que no saben nada y que no pueden saber, y terminan así por convencerse de su incapacidad, dicho esto entre comillas, y hablan de sí mismos como los que no saben, y del profesional como quien sabe y a quien deben escuchar. Como bien mencionaba Julieta en el episodio 2, los docentes de la escuela nueva se sienten amenazados por querer innovar. El maestro de la escuela tradicional transmite conocimientos al alumno sin hacerlo pensar críticamente y lo lleva a estudiar sin comprender lo que aprenden. Recuerdo que cuando iba al secundario, en una materia de ciencias sociales, nos hacían aprender el preámbulo de la Constitución Argentina de memoria, para pasar al frente y repetirlo de forma oral. Esta práctica, a mi entender, resulta característica de la escuela tradicional, en la que los docentes enseñan y los alumnos repiten como loros, solo por el simple hecho de que si no lo hacen, reprueban. Muchos docentes no enseñan a pensar críticamente, y esto resulta en que los alumnos estudien de memoria y luego recuerden muy poco del contenido, o incluso que cuando se encuentren con un profesor que sí los hace detenerse a pensar críticamente, no sepan cómo actuar y se sientan incapaces de hacerlo. Ahora, yo me pregunto, ¿de qué nos servía estudiar de memoria estos contenidos si al pasar el tiempo nos los íbamos a olvidar y ni siquiera nos servían en la vida cotidiana? Hablando más allá del preámbulo de la Constitución, ¿no? ¿Cuántas veces aprendimos de memoria cosas que no nos interesaban y que no nos explicaban más allá de lo que decían las páginas de un libro? Al alumno, en su lugar de oprimido, no le queda otra que acatar las órdenes y formas del profesor. De acuerdo a John Dewey, aprender en la escuela tradicional significa adquirir lo que ya está incorporado en los libros y en las cabezas de sus mayores. Por otra parte, lo que se enseña es pensado como esencialmente estático. Se enseña como un producto acabado, teniendo poco en cuenta el modo en que originalmente fue formulado o los cambios que ocurrirán en el futuro. Por otro lado, Dewey, en su teoría de escuela nueva, propone un activismo en educación que es todo lo contrario a las corrientes pedagógicas históricamente aceptadas como válidas. Lo que dominaba la escuela del siglo XIX era el aprendizaje memorístico, repetitivo, teórico, especulativo. La escuela nueva que Dewey propone está centrada en la actividad, en aprender haciendo a través de la práctica, y no leyendo o repasando de memoria. La unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación. Dewey consideraba al alumno no como una persona pasiva, sino como una persona activa, que puede experimentar distintas cosas. A su vez, consideraba sus intereses y no que solo aprendan cosas teóricas, sino que aprendan cosas prácticas para aplicar en la vida cotidiana. Sin embargo, esta propuesta también trae consigo críticas, ya que la transmisión del saber sigue siendo una función fundamental en la educación y en las escuelas, la cual requerirá leer, aprender y memorizar ciertas cosas.